He visto morir personas que trabajan conmigo. Cuando estaba celebrando su funeral, dije que le había mandado una carta a Dios con el niño, para que el niño le contara a Dios lo que estaban viviendo los niños por culpa de la guerra. 3 días después iba saliendo del pueblito y ¡pum! Hombres armados se me atravesaron. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron: padre, tranquilo, que la próxima vez, si usted se vuelve a meter, usted mismo le va a llevar la carta a Dios. Semejante amenaza, porque es sumamente directa, ¿ya no le ha dicho mucho a usted que usted ya debería estar más resguardado? Uno como ser humano es cobarde. Yo soy un mendigo. ¿A usted le pica la ciudad? ¿Preferiría que esta entrevista fuera en la selva? Pues sí, en este momento preferiría estar en medio de la selva con las comunidades indígenas que he caminado y acompañado en estos últimos tiempos. ¿Qué percepción tiene usted de Monseñor Miguel Ángel Builes? A mí en lo personal me parece que es un poco controvertida, y he descubierto que Jesús nunca es un problema para las culturas, para los pueblos. Van a ir a pueblos con un pensamiento diferente al nuestro, pero entren por la puerta de atrás. Entren como compañeros, como aliados de ellos, para aprender a caminar con ellos. La historia hay que leerla desde las víctimas. Esas noches allá tratando de escudriñar a esos autores, yo estaba en pleno desierto en África, preguntándole a Dios: ¿qué carajos hago yo aquí? Regresamos a este espacio de entrevistas de Minutos 60. Estábamos en mora de reencontrarnos y bueno, pues hemos tenido una grata oportunidad, en este caso por la visita del hombre que estoy a punto de presentarles. Antes que nada, tengan en cuenta que Minuto 60 está habilitado en internet, en un portal remozado, con una muy buena tecnología a su disposición para que todos nuestros seguidores tengan una muy buena experiencia de usuario. www.minuto60.com, y en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, @minuto60com. El hombre que ustedes están a punto de conocer, algunos de ustedes muy seguramente ya saben de él, pero van a tener en esta ocasión la oportunidad de reencontrarse de manera más íntima. Escribe de la siguiente manera: puede ser que en cualquier momento él se moleste porque esto es casi una infidencia, pero él habla así: contigo quiero, no entiendo. De niño quise que me hablaras, y lo que pensé que era silencio eran voces a gritos de un pueblo suplicante al que me enviabas. ¿Qué le diré a ese niño que un día lejano soñó lo que ahora le hace feliz? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué le diré si a solas contigo quiero? Textos como estos los podemos encontrar en un chat de WhatsApp muy personal, al que este hombre se dirige a sus más allegados, a sus más cercanos. Él es el padre Fabián López Arias, misionero javeriano de Yarumal. Padre, bienvenido a Minuto 60. Gracias, Andrés, gracias por esta invitación que me hace compartir con ustedes. Padre, es muy difícil encontrarnos con usted porque regularmente usted está en la periferia, y tenemos este breve tiempo para sostener una conversación simplemente para que los colombianos lo conozcan. ¿A usted le pica la ciudad? ¿Preferiría que esta entrevista fuera en la selva? Pues sí, en este momento preferiría estar en medio de la selva con las comunidades indígenas que he caminado y acompañado en estos últimos tiempos, que han sido los pueblos quichuas. Y ahora último, pues me toca a las comunidades de Esmeralda en Ecuador. Y quisiera también, por ejemplo, con los Bambará en Malí, con los quechuas en el altiplano boliviano. Pero bueno, esta es mi tierra y a Colombia le debo mi identidad también, y a ella le doy gracias, porque aquí fue donde también un día Dios me llamó a esto que le da sentido hoy a mi vida. Padre, usted hace 27 años es sacerdote. Hace 2 años se celebraron sus 25 años, estas bodas tan especiales, y lo hizo en Pereira. ¿De dónde es originario usted? Bueno, yo soy misionero javeriano de Yarumal, un instituto que nació en Colombia en 1927, está ya próximo a cumplir 100 años. Y mi vida de niño transcurrió en Medellín, aunque nací en las montañas del Quindío, en Pijao, Quindío, pero por el trabajo de mi papá, que era policía, nos desplazamos a Medellín. Allí nacieron mis hermanos, allí pasé mi infancia, allí tuve mis primeros amigos, mis amigos de toda la vida que aún conservo, y allí tuve la oportunidad de conocer a los misioneros javerianos de Yarumal.
Y luego mis papás, por el trabajo de papá, fue trasladado, pues estuve en el Quindío, luego a Pereira, que es una ciudad que yo quiero demasiado, también al que le debo mucho porque también ahí era la tierra de mis abuelos. Esta comunidad religiosa, los misioneros javerianos de Yarumal, fueron fundados, como usted decía, en el año 1927 por Monseñor Miguel Ángel Builes, un hombre que para la historia de la Iglesia Católica en Colombia ha tenido todo tipo de comentarios, señalamientos. Hay quienes también le atribuyen muchos favores que beneficiaron a la Iglesia Católica. ¿Qué percepción tiene usted de Monseñor Miguel Ángel Builes? Bueno, yo a nivel personal admiro a Builes en la parte misionera, en la parte de un hombre de visión, como obispo, que fue 47 años obispo de una diócesis como la de Santa Rosa. Fue el único que se arriesgó cuando se le hizo el planteamiento, la misma Madre Laura le planteó a los obispos en 1924 de este seminario para las misiones extranjeras. El único que se arriesgó a llevar adelante esta obra de todos los obispos colombianos fue Miguel Ángel Builes. Ya en los años 40, cuando Colombia empieza a vivir toda esta situación difícil de conflicto con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues tenemos, digamos que la figura de Monseñor Builes se convierte. A mí en lo personal me parece que es un poco controvertida. Políticamente y bueno, eclesialmente fue un hombre muy conservador, muy conservador. Esto generó cierta polarización en el país. Sí. En esa parte pues hay mucho, por ejemplo yo leí mucho los diarios de él, en los diarios cuando estaba empezando. Pasé esta noche entera leyendo los diarios personales de él para tratar de entender a este hombre, y creo que lo que él trató era un hombre sin formación teológica, intelectual. ¿Era un campesino? Un campesino. Él a los 34 años de trabajar por allá en las montañas de Antioquia, porque fue un hombre de selva, de campo, trabajador, fue llamado a ser obispo a los 34 años. Muy joven. Y de ahí permaneció 47 años. Entonces él trató de dar lo que él creía que era el momento, lo que él pensó que podía hacer, y dentro, digamos, lo mejor para Colombia, dentro de la concepción también que se manejaba en la iglesia en ese momento, donde decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Él respondió a un momento histórico. Yo me preguntaría cómo sería un hombre de estos donde le hubiera tocado vivir otros tiempos diferentes después del concilio. Padre, por supuesto nos podríamos quedar hablando de Monseñor Builes ampliamente, y también de otra mujer que usted acaba de mencionar, que es la Madre Laura. Y podemos hacer un retrato muy rápido de cómo fue esa relación de la Madre Laura con Monseñor Builes, la que muy seguramente fue tensa, fue difícil. Está en los anales de la historia que la Madre Laura le molestó mucho, que la actitud que tenía Monseñor Builes hacia las religiosas que ella había congregado era casi de convertirlas en unas sirvientas. Y de ahí nace pues como esa distancia. Pero, ¿qué es lo que para usted en particular nace de la relación entre la Madre Laura y Monseñor Builes? Bueno, la Madre Laura y Monseñor Builes primero eran paisas, un carácter fuerte, un carácter recio. Y la Madre Laura sí que era recia. La Madre Laura sabía para dónde iba. La inspiradora de este seminario para las misiones extranjeras, ella fue la que le propuso a los obispos en 1924 que se hiciera un Congreso Nacional Misionero, que se realizó aquí en Bogotá el 3 de agosto de 1924. En el marco de este congreso, Monseñor Builes fue ordenado obispo a los 34 años y se le encomendó la diócesis de Santa Rosa de Osos. La Madre Laura ella no fue invitada al congreso, primero porque era una laica, no era religiosa, y bueno, y por ser mujer. Entonces, claro, ella todavía no había recibido el reconocimiento por parte del Papa para que conformar una congregación religiosa. Es que la congregación religiosa de la Madre Laura vino a ser aprobada por el Vaticano en 1967. Claro, la Madre Laura muere en 1949. Pues solo que en 1929 el Papa Pío XI, que es llamado el Papa de las Misiones, ante la persecución que la Madre Laura estaba sufriendo por parte de los obispos de Colombia, no solamente de Monseñor Builes, sino también el único obispo que la defendía era Monseñor Maximiliano Crespo, que fue el anterior obispo de Santa Rosa, que en ese momento era arzobispo de Popayán. Él es el que le busca la audiencia con el Papa y le dice, hombre, mira Laura, lo mejor
yo no voy a estar aquí para defenderte todo el tiempo. Lo mejor es que vayas, reciba la bendición del Papa y vete vestida de como una religiosa. Y el Papa le dio la bendición a la Madre Laura y a las compañeras, y ahí, pero eso no quiere decir que a ella, ante la iglesia, ella seguía siendo una laica. Ah, ya. Y murió como laicas. Y ya después en el A pesar de que existían constituciones ya reconocidas por el Vaticano. Pero eran constituciones, son constituciones porque dentro de la iglesia hay también constituciones para grupos laicos que se consagran al Señor. Y ella, pues claro, el deseo de ella era hacer que se convirtieran en religiosas, pero eso no lo alcanzó a ver. Tal era el talante de la Madre Laura que entre ese grupo de misioneras que ella reunió estaba su madre, su propia mamá estaba incluida en ese grupo. Ella la convirtió en monja. Exacto. Y ellas son, bueno, ahora se habla de las lauritas como pero toda comunidad religiosa empieza así, siendo un grupito de laicos que toman esa iniciativa, hacen unos votos, pero que todavía no son reconocidos por la iglesia, pero lo hacen por opción personal. Padre Fabián, a propósito de este rol que jugó la Madre Laura, entre sus intereses intelectuales, sé que está la música, sé que está la Biblia, por supuesto, la teología, la cultura, pero a usted también le llama mucho la atención algo en lo que usted se desempeña, y es la misionología. La Madre Laura es una gran promotora de las misiones católicas en Colombia y por supuesto termina haciéndolo en el mundo, pero ¿cómo nos podría usted definir sencillamente qué es misionología? Cuando yo conocí los misioneros javerianos de Yarumal, por mi cabeza nunca pasó querer ser sacerdote de parroquias, digamos diocesanos o nunca. Bueno, de niño soñaba con ir a otros mundos, conocer otras culturas, aprender de las lenguas, sobre todo aprender de sus pueblos. Cuando se me presentan los misioneros javerianos Yarumal y me hablan del respeto hacia las culturas, de que evangelizar no es ir como maestros de la ley a imponerles doctrina, sino que es aprender a caminar con esos pueblos, a descubrir a Dios presente también allá en medio de ellos y buscar a Dios ahí, valorando su cultura. Yo me sentí muy atraído. Y me llamó mucho la atención lo que te comentaba antes de que entráramos acá, de un misionero, tenía yo 17, 18 años, de un misionero javeriano que nos decía cuando yo estaba en estas convivencias, que me llamó la atención, nos dijo, vea, si ustedes llegan a ser sacerdotes misioneros javerianos, van a ir a los pueblos indígenas, van a ir a pueblos con un pensamiento diferente al nuestro, pero entren por la puerta de atrás. Entren como compañeros, como aliados de ellos para aprender a caminar con ellos. Sí, no entren como maestros de la ley y aprendan a que ustedes van no a evangelizar, sino a ser evangelizados. Ustedes también van a ir a descubrir a Dios presente en esos pueblos. Es incluso pensar en no ponerse al nivel de ellos, sino incluso desde más abajo. Desde más abajo, una encarnación. Eso me llamó a mí tanto la atención que yo, a raíz, ya con los años, que he estado, pues a mí me mandaron a estudiar teología en África antes de la ordenación, compartir con los pueblos en la ciudad de Abiyán, que eran pueblos venidos de diferentes partes de etnias africanas, de todo que están en conflicto, pueblos musulmanes. He aprendido que ser misionero es como decir, yo soy un mendigo, que voy y le digo a otro mendigo, ¿a dónde podemos encontrar el pan? Ya. Y voy y camino con ellos, porque yo también estoy buscando a Dios. Yo también estoy en esa búsqueda y eso es lo que a mí me debe identificar como misionero. Pues lo encuentro allí y siempre he encontrado mantel tendido, el vino fresco, el pan, para celebrar la presencia de Dios en medio de ellos, en la Eucaristía, con sus propios valores, sus propias culturas y he descubierto que Jesús nunca es un problema para las culturas, para los pueblos. Ya. Jesús nunca ha sido un problema. El problema es cuando nosotros llegamos con nuestro andamiaje eclesiástico y queremos imponerle a la gente una moral muy occidental, una doctrina muy occidental, y no entramos en diálogo con ellos. Pero cuando vemos la persona de Jesús que llega, no tiene problema, no destruye, antes por el contrario refuerza esas culturas, los valores de esas culturas, entendiendo también que toda cultura tiene su parte oscura, o sea, como todo, tiene sus sombras, no oscuras sino sus sombras,
pero que ahí estamos nosotros para proyectar más esas partes luminosas y poder mantener opacas esas sombras. Padre Fabián, se nos adelanta un poco usted en ese proceso de contar esta historia de su vida. Usted va a parar al África, vive en Costa de Marfil, vive en Malí, ya pues por supuesto a partir de la formación que debe recibir para crecer en el ámbito sacerdotal. ¿Cómo es que usted termina saliendo de Malí? Yo me atrevo a decir que generalmente el misionero, el sacerdote que está realmente con los indígenas, con los más pobres, ese hombre que se acerca y esas mujeres también que están más cerca a la periferia, siempre están en riesgo. Usted que ha estado en el corazón de África y ha vivido todas estas experiencias, ¿ha tenido su vida en riesgo? Sí, realmente la he tenido muchas veces y he visto morir personas que trabajan conmigo, que han trabajado conmigo. De alguna manera han dado la vida por estos pueblos, por esta misión a la que nos hemos sentido convocados por el Señor y por amor a esos pueblos. Para mí los mártires latinoamericanos como un Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un Alejandro Lavaca en Ecuador, la hermana Inés Arango, todos estos mártires misioneros han sido para mí una gran inspiración. Entonces cuando yo he ido a estas misiones, sé que mi pastoral no se debe centrar en el culto, sino también en caminar con estos pueblos, en construir el reino en medio de estos pueblos para que haya más justicia, porque son pueblos ignorados, son pueblos excluidos. Padre, pero eso no es como querer estar buscando la muerte. De alguna manera se asume el riesgo, y yo he sido consciente de eso. Nada menos hace poquito en Esmeraldas hemos tenido muchas situaciones. ¿Usted está hablando de Esmeraldas en la Amazonía colombiana? No, esto es en este momento en Ecuador, correcto, donde es una situación difícil y donde se está desarrollando un trabajo con el obispo de Esmeraldas y el padre José Antonio Maeso, que es un español que está trabajando allí con Cáritas, de prevención para que estos grupos violentos no recluten los niños. Y claro, yo estaba un poquito ahí metido. Tuve que intervenir para que un grupo que no sé si era del Estado o se iba a llevar a uno de los niños que estaban en la catedral, pues yo me opuse. ¿Qué trajo eso? Pues que todo el mundo me dijera, cuídese, está en riesgo. Luego se me atraviesan, venía yo tranquilo de celebrar una misa y me atravesaron unos carros como diciendo amenazas, si usted sigue aquí. Sí, alguna vez también murió un niño en un retén. No, un niño, ¿en una confrontación? Una confrontación. Entonces yo le dije al niño, mire, cuando estaba celebrando su funeral, le dije que le había mandado una carta a Dios con el niño, para que el niño le contara a Dios lo que estaban viviendo los niños por culpa de la guerra, por culpa de estos sistemas tan injustos. Y que Dios se diera cuenta y que hiciera algo por los niños, que no se murieran más. 3 días después iba saliendo del pueblito y ¡pum! Hombres armados se me atravesaron. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron, padre, tranquilo que la próxima vez, si usted se vuelve a meter, usted mismo le va a llevar la carta a Dios. Claro, uno sabe que es. Padre, ¿y ahí usted no prefiere mejor regresarse a la ciudad? O sea, semejante amenaza, porque es sumamente directa, ¿ya no le ha dicho mucho a usted que usted ya debería estar más resguardado? Sabe que uno como ser humano es cobarde. Claro, uno le provoca salir corriendo. Hay momentos en que uno provoca tirar la toalla, salir, pero esos momentos donde más he sentido yo, de alguna manera, la presencia de Dios, la fuerza de Dios. Y sabe que si yo no hubiera vivido estos momentos de conflicto como los que viví en Malí, estos momentos de incomprensión, momentos como los que viví en Bolivia, por ejemplo, que murió en circunstancias, una de las misioneras que estaba conmigo, una joven de 28 años, Fara Úrsula, murió en unas circunstancias sospechosas. Y yo diría, Dios mío, si yo no viviera estos momentos, yo quizás hubiera tirado la toalla hacía rato. Cuando a mí me preguntan, o pienso yo, si tú volvieras a nacer, ¿volverías a ser misionero? Misionero, yo no sé. Yo no sé si tendría el coraje de vivir lo que he vivido. No sé, yo creo que no. Pero no me imagino mi vida vivida de otra manera. Lo único que sé es que, Señor, esto es lo que pude hacer
usted verá, en cualquier momento, soy consciente que me llame en cualquier momento. Le duele a uno porque cuando uno tiene los papás todavía, tiene eso, pues... Y bueno, he tenido que vivir también muchas pérdidas de seres muy queridos. Yo tuve la oportunidad de ir a Malí por primera vez en el 94. 1994. Es un país desértico, es donde empieza el desierto del Sahara. Los misioneros acompañamos allí a las tribus Bambará, su mayoría son musulmanes. Los primeros misioneros que llegaron a Malí fueron decapitados por grupos extremistas 50 años atrás. De hecho, ellos lamentan mucho el que esos 8 misioneros hayan perdido la vida por culpa de grupos extremistas. Y ser musulmán no es ser violento. No es ser violento, jamás. Esos son grupos. Ellos son muy provocados, digamos, todas estas políticas internacionales, las políticas de Estados Unidos, cuando hubo las Torres Gemelas, que empezaron a estigmatizar a los grupos, a los pueblos musulmanes, pues claro, eso polarizó a la población. Y entonces, en el ámbito personal, ¿qué ocurre con usted? Yo estuve unos meses en Afganistán y la gente más noble, más pacífica que yo conocí fue la gente de Afganistán. Yo a veces cuando estoy tratando de desesperar, pienso en la sonrisa de ellos, en la generosidad de ellos y en la nobleza de ellos, y a mí me llena de mucha fuerza para seguir adelante. Y que justo ahora están viviendo horas muy difíciles. Muy difíciles, y que lo más duro es que viven esas guerras, viven en una soledad profunda, una indiferencia del mundo exterior, y fuera de eso son estigmatizados. Cuando hay gente que en su mayoría son buenos, como la inmensa mayoría de la gente de Colombia. ¿Cómo y por qué salió de Malí? A mí me tocó que atacaron la misión, donde me encontraba, me quitaron los papeles, perdí el pasaporte, perdí todo lo que tenía. Hubo otro colombiano, terciario capuchino, que en Avillán quedó también en estado de coma, de la golpiza que recibió. Yo ya para poder regresar a mi misión a Buguní, pues tuve que pasar muchas situaciones, porque ese país en conflicto, entonces me podían declarar objetivo militar, como un espía extranjero que está allí. Entonces lo mejor que se vio era que yo saliera para poder realizar los papeles. Yo creo que en ese tiempo me ayudó mucho Alma Beatriz Rengifo, fue ministra de Justicia y luego fue registradora nacional, entonces ella me ayudó mucho, que la recuerdo con mucho amor. Murió de cáncer, ¿no? O sea, por unos 10 años. Pude lograr llegar a España, recibir el pasaporte de nuevo, con intención de regresar, pero ya los superiores decidieron que no. Claro, y psicológicamente estaba yo muy afectado. ¿Y usted sigue con el deseo de que algún día estará al lado de esos niños con los que compartió en África? Ya muchos de esos niños son sacerdotes, Caramba. A pesar de venir de familia musulmana. Y estos días tuve la dicha de, aquí en Medellín, un joven que casi iba a ser diácono, me dijo, no me conocía, me mostró una foto donde estaba yo con la mamá y me dijo, padre, y yo sí, ella es tal y es musulmana. Me dijo, padre, ahí mi mamá estaba en embarazo. Y dije, sí, recuerdo que ella estaba en embarazo, ese soy yo. Y ahora va a ser un colega de mi misma comunidad. Ese es como el colofón, el resultado principal del trabajo misionero. O sea, los misioneros javerianos de Yarumal, hay muchos que han dejado, o sea, comenzando un Monseñor Valencia Cano en Buenaventura, un Monseñor Jesús Emilio Jaramillo que es beato. Son muchos que han derramado la sangre y han dejado su semilla en aquellos lugares. Y uno, pues yo he sido dichoso, digamos, yo a veces me pregunto por qué a mí, Señor, porque ellos tuvieron que derramar sangre en sus misiones y a mí no me has exigido tanto tampoco. O sea, a mí como que... Padre, pero su vida ha sido dura. No, pero se han pasado los años, yo 25 años, 27 años, como decía, ya casi de sacerdote, y digo yo, ¿en qué momento se me fue esto tan rápido? Y digo, porque, o sea, ¿qué es lo que el Señor quiere más de mí? Porque es que muchos sacerdotes de los javerianos han dado la vida, han derramado su sangre en aquellos lugares. Hace poco se nos mataron un sacerdote que fue alumno mío en Bolivia, en Angola, en tiempo de pandemia, muy joven. Entonces uno dice, ellos, tantos, y sin embargo yo sigo aquí dando lora
Padre, en los mensajes que usted comparte regularmente siempre está hablando de cómo nos debemos acercar a quienes nadie se acerca. ¿Cuál es ese propósito que usted tiene en ese mensaje? O sea, a mí la persona que me inspira y que le da sentido a mi vida y que le es lo mejor que a mí me ha acontecido en mi vida ha sido Jesús. En Cuba se lo decía yo a Raúl Castro, que me invitaron a la asamblea. Estuve de párroco un tiempito en el pueblo donde Fidel Castro nació, en Virán. Y me pregunté, era 50 años después de haber expulsado al último sacerdote, llegaba yo allí a tratar de levantar una comunidad. Y claro, ellos me invitan con muy, de una amabilidad, pues, a lo cubano, a lo caribeño, que les diera razón del por qué yo estaba allí. Yo les decía, a mí lo mejor que me ha podido acontecer en mi vida ha sido mi encuentro con Cristo. Y yo en todo lo que he caminado en mi historia personal, no he encontrado mejor propuesta que la que me da Jesús. Y si yo llegara a encontrar una propuesta mejor que la de Él, yo dejaría de ser cristiano hoy mismo, pero yo estoy seguro de que no la voy a encontrar. Él es el que me inspira, ¿sí? Y para mí Jesús caminó los caminos polvorientos de Galilea, se acercó a los que nadie se acercaba, amaba a los que nadie amaba, tocaba a los que nadie tocaba. Sus pasos estuvieron llenos por el polvo de aquellos pueblos, no caminó en alfombras rojas. Él caminó donde vivía la gente con sus vidas desgraciadas y la preocupación de él era la salud. Él no hizo milagros para mostrar que él era el Mesías, no. Era que la gente necesitaba salud, porque la salud era como la enfermedad era una maldición y él se acercaba y los tocaba y los restablecía de nuevo en la salud para restablecerlo en su vida comunitaria. Se sentó con pecadores y publicanos. Él dijo, amen a sus enemigos, no le hagan a los otros lo que no quieren que te hagan a ti. O sea, las tres necesidades fundamentales del ser humano, la salud, el alimento y la relación, las vivió Jesús a plenitud. Y la historia hay que leerla desde las víctimas, desde la narrativa nuestra como cristianos. No se nos debe olvidar que es a partir de una víctima. Y que Jesús no lo mataron los ateos, no lo mataron los antirreligiosos. Fue la misma religión que lo mató en nombre de Dios, mató al mismo Dios, lo condenó a muerte. Y Jesús es desde ahí que va a inspirarnos. Y por eso cuando sale Pedro después de Pentecostés, que usted sabe que los discípulos lo traicionaron, lo abandonaron, se encerraron y después de Pentecostés recobran el vigor y la fuerza y va Pedro y le dice a la multitud, hombre, ustedes cometieron un crimen y lo hicieron porque no eran conscientes de lo que estaban haciendo y ustedes mataron un justo, mataron a ese justo y lo hicieron en nombre de Dios, condenaron a un justo a muerte. Entonces cuando la gente dice, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, cambien, metanoia, conviértase. No vuelvan a repetir ese crimen, porque cada vez que ustedes matan a un justo, están matando al mismo Dios. Se están metiendo con el mismo Dios. Entonces yo siempre he sido consciente que Dios reivindica la vida desde las víctimas, desde los justos, no desde el poder. Para mí, por eso yo le diría a alguno de los que buscan acercarse a Jesús y pensar en la vida religiosa, cuando a mí no son los ornamentos. Jesús no olió solo a incienso como decía el Papa Francisco, con sus zapatos empolvados. Hay que untarse del barro de la gente, hay que oler a oveja. Ahí también, porque es que es muy bonito. Y hoy yo veo muchas, y me perdonan las comunidades religiosas, en sus fotos vocacionables, pues todos blanquitos, ceremonia muy linda, los obispos con todos sus ornamentos, pero ¿dónde está que uno esté metido en barro en los caminos polvorientos de la Galilea de hoy? Pues ese retrato que nos hace el padre Fabián, se los voy a mostrar aquí directamente. Él vive en la selva. Es una novedad tenerlo en la ciudad y allí a él siempre se le ve prácticamente o descalzo o con botas pantaneras. Las botas amarillas. Las botas amarillas que lo han hecho famoso. Entre otras cosas, padre, me preguntaba una colega antes de comenzar esta entrevista, y bueno, ¿por qué va a entrevistar a ese sacerdote? ¿Por qué es famoso?
¿Le gusta la fama? Yo creo que no. Hay que aprender a morir a uno mismo para dejar que hoy la evangelización misma ha entrado en, ¿cómo le digo yo? Es que no soy maestro de la ley, soy discípulo. Recuerde en un pasaje del Evangelio donde Jesús le dice a los discípulos, ustedes estamos entrando a Jerusalén, pero allá no van a encontrar gloria, no van a encontrar, allá no va a ser como en Galilea, que la gente sencilla me aplaudió y quería seguirme, allá me van a condenar. Y dice Pedro, jamás te sucede eso, Señor. Y le dice, hombre Pedro, hazte para atrás, porque tú piensas no como Dios, sino como los hombres. Pero le dice, hazte para atrás, Satanás. O sea, acuérdate que tu lugar es ser discípulo. Hoy las redes sociales hemos caído muy fácil que pensar que evangelización es hablar muy bonito, es hacer lindas predicaciones, es conseguir muchos seguidores. Y muchos, si usted ha visto que muchos de los padres influencers, que respetándolo pues también terminan frustrados. Hasta dejan el ministerio, porque es que a veces nos predicamos más nosotros mismos que a Cristo. Usted hablaba de las redes sociales y recientemente el Papa León XIV les dijo a los sacerdotes, ojo con utilizar inteligencia artificial para hacer las homilías. Se necesita estudiar un poco más y necesitamos tener un poco más los pies sobre la tierra, ¿verdad? Exacto, y ser testigos. Jesús cuando hablaba el lenguaje sencillo de la gente, las parábolas. Le hablaba, mire, el reino de Dios es esto. Es esa conexión con lo más íntimo, con Dios allá adentro. Que yo no hable lo que aprendí. A mí me decía alguien en la Universidad Javeriana, que estaba haciendo una maestría en algún tiempo, me decía un sacerdote muy joven, no colombiano, me decía, es que usted siempre está eso de la misión y a la misión. Entonces yo le decía, padre, discúlpeme, lo decía ahí delante de los compañeros, discúlpeme, es que yo no puedo hablar de lo que no he vivido. Yo hablo de lo que he vivido. Yo lo valoro a usted que tiene doctorados, que tiene pues el mundo de la academia, porque usted se ha sacrificado semanas, fines de semana, tratando de entender a tal autor, tratando de escudriñar qué es lo que ese autor quería decir, y bueno, todo esto leyendo. Mientras usted estaba esas noches allá tratando de escudriñar a esos autores, yo estaba en pleno desierto en África, allá en ese desierto, viendo amaneceres, morir estrellas y preguntándole a Dios, ¿qué carajos hago yo aquí? Entonces no me pida lo que no ha vivido. Esto es lo que yo he vivido y bueno, hay una responsabilidad muy grande en el discurso de Dios. Porque es que vamos hablando de Dios así fácilmente y hablamos de lo que no hemos vivido. Exacto. Y el discurso de Dios tiene que ser un discurso serio, porque hay muchas teologías ya superadas que en vez de ayudar a la gente a encontrar con Dios, las van alejando cada vez más. Por eso hay tantos grupos fanáticos ahora dentro de la iglesia. Por eso el Papa Francisco tuvo tanta resistencia más adentro que afuera, porque nos volvió y nos centró en Jesús. Nos centró en Jesús. Y a veces nosotros nos quedamos hablando mucho de otras cosas menos de Jesús. Si usted escucha y pasa conmigo, escucho una predicación en un culto o muy bonita homilía, a veces hablamos más de Pablo que de Jesús. Y el Papa Francisco nos hizo entender que Jesús es el centro, que sin Jesús la iglesia no tiene sentido. La religión, usted sabe que hay dos, se basa en el miedo y en la culpa. Sí. Y en vez de crear personas innovadoras, creamos sumisos, que dicen lo que otros dicen y no los llevamos a esa experiencia personal de encuentro con Cristo. Entonces la religión se convierte en algo de mera devoción, en algo de venga para acá, de negociación con Dios, de necesidad hacia muy mí. Transaccional. Entonces yo voy y hago tal devoción porque el Señor me va a hacer esto. Y si no me lo hace, entonces yo pongo a San Antonio patas arriba o qué sé yo. Entonces se vuelve todo muy mágico, muy devocional. Y de esa experiencia religiosa tenemos que pasar a la experiencia evangélica, porque la experiencia evangélica ya no es basada en la necesidad personal, sino en la generosidad. Ya no es venga para acá, sino yo el que me entrego, el que me doy, el que construyo el reino de Dios. Entonces, estamos creando laicos muy sumisos, pero no los estamos creando como evangelizadores para el reino
en un mundo de estos como el que estamos en las Galileas de hoy. Qué fortuna, padre, y estamos muy agradecidos de haber tenido esta posibilidad de compartir con usted. Este hombre está dedicado a entregar su vida a aquellos a quienes poco o nadie se acercan, y bueno, como lo han podido conocer, ha puesto en riesgo su vida y aún sigue esperando la posibilidad de que quizás la muerte le llegue allá en la selva. Al fin y al cabo, por eso mismo es que ha hecho sus votos religiosos para entregarse siempre a los demás. Nosotros estaremos pronto con ustedes aquí en entrevistas de Minuto 60. Recuerde que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @minuto60.com, lo mismo que en nuestro remozado, renovado y lleno de tecnología portal de internet www.minuto60.com. Andrés Marín Martínez, Minuto 60, un infinito de información.